Hola, bienvenido. Esto es No hay peor sordo, un programa comunitario que trabaja los derechos de las niñas, niños y adolescentes, como así también trabajamos en contra de todas las violencias. Mi nombre es Graciela Anaya y uno de los derechos de los niños es el derecho a la educación. Por eso en este programa tenemos la grata visita de la licenciada Trinidad Ruiz, María Trinidad Ruiz. Con ella vamos a estar hablando de este tema tan importante. Bienvenida, un gusto que estés aquí, un placer enorme. Para mí también, la verdad es de mi agrado poder estar acá conversando con vos sobre educación y sobre los derechos de los niños y de los jóvenes, porque hoy en Argentina sabemos que es un derecho no solo de los niños, sino también de los jóvenes y de la persona en cualquier momento de su vida, digamos. Sí, es que los vamos llevando, por eso siempre la idea es que a los chicos les demos a conocer todos sus derechos para que aprendan a defenderlos mientras van creciendo, porque son derechos que luego siguen, ¿no? Ese derecho a tener una vivienda de sus papás es un derecho que tiene él como niño. Todos los temas. Y el tema de la educación es un tema importantísimo en este momento. Yo creo que sí, sobre todo porque creo que ellos lo necesitan visualizar como derecho, ¿no? Es como que la sociedad, a través de la ley 26.206, ya asumió que es un derecho no solo individual de cada niño, de cada joven, sino que es un derecho social. Que sea un derecho social significa que el Estado necesita la formación de todos los jóvenes, de los niños y de los jóvenes. Que ya no es una cuestión de necesidad individual que se satisface a través de un derecho, sino es una cuestión de una necesidad social. Todos necesitamos que cada uno de nosotros estemos educados, tengamos escolaridad, tengamos la socialización necesaria para poder vivir en sociedad, para poder convivir, para poder desarrollarnos, para poder emanciparnos. Para poder ser. Yo recuerdo a través, Quino, a través de Mafalda, cuando decía, enseñar es necesario porque hay que aprender, pero educar es más difícil porque aquel que lo hace debe ser. Está muy buena la frase, la verdad que está buenísima. Yo siempre trato de diferenciar, me vino bien la frase que traes, porque trato de diferenciar que una cosa es los procesos, ¿no? Porque generalmente hablamos de proceso de enseñanza-aprendizaje. Claro, yo no dije que, me parece que omití decir que sos licenciada en Ciencias de la Educación, probablemente no lo haya dicho, pero bueno, ya todos me conocen y saben que algunos olvidos y omisiones. Sí, yo estudié Ciencias de la Educación en la UBA, pero vuelvo a la idea que tiene que ver con los procesos. El proceso de enseñanza es un proceso diferenciado del proceso de aprendizaje. No se habla del mismo proceso. Históricamente tuvo mucha influencia hablar de un solo proceso de enseñanza-aprendizaje, porque a través del paradigma positivista y todo lo que implicaba ese paradigma en educación, con lo que fue la instrucción programática y el conductismo como método de enseñanza, se pensaba que la enseñanza había una relación causal entre enseñanza y aprendizaje, y si se enseñaba, se iba a aprender. Digamos, si había un docente que enseñaba, había un alumno o varios alumnos que iban a aprender. En el caso de que el estudiante o el alumno no aprenda, era un problema de la instrucción dada, de la técnica utilizada por el docente, o porque el alumno no hacía nada con ese conocimiento, ¿no? Porque no prestaba atención y demás. Pero generalmente, o porque no le daba la cabeza, porque también se pensaba en esos términos, se pensaba en si el docente enseña, el alumno aprende, si no aprende, pueden ser casi dos motivos, ¿no? Esto en lo que fue la educación tradicional. Casi dos motivos. Uno era, está mal
el contenido o las competencias están mal enseñadas, no hay una buena didáctica, no hay una buena forma de enseñar, y la otra era, no le da la cabeza, no está en condiciones, está verde, ¿no? De todos esos tipos de comentarios inmaduros y demás, y se lo apartaba generalmente del sistema, se repetía hasta que lo apartaban del sistema y lo mandaban a una escuela de educación especial, ¿no? Esto ya no pasa, digamos, pero porque estamos bajo otro paradigma y bajo otra visión también de lo que significa la enseñanza y de lo que significa el aprendizaje. Hoy sabemos que esa relación causal no es tal. Hoy tenemos otra interpretación, donde la enseñanza es un proceso independiente del aprendizaje, y para que haya aprendizaje tiene que haber un estudiante que desee aprender aquello que el docente va a transmitir, ¿sí? O aquello que la persona que le va a enseñar desea transmitirle. Hay un deseo que atraviesa al que aprende, básicamente, y en ese deseo hay una actividad intelectual que realiza el estudiante con el contenido que le es transmitido, y de esta manera puede aprender. Ahora, no es una condición necesaria por haber sido enseñado determinado tema que sea aprendido. En cambio, sí se aprende, si se desea aprender con o sin enseñanza. ¿Cómo ¿Sí? es esto? Porque el aprendizaje es un proceso que es individual y es intrasubjetivo. Se produce dentro de la persona, de cada sujeto que desea aprender. Como la transferencia, digamos, en un análisis de paciente y analista, ¿no? Es algo intersubjetivo. Claro, no, sí, es intrasubjetivo e intersubjetivo, ¿no? Pero tanto los dos procesos tienen que ver con esto, pero además el que sea intersubjetivo tiene que ver con una relación entre, que sea intrasubjetivo tiene que ver con una relación personal, digamos. Bien. Para que suceda, digamos, para que haya enseñanza, en primera instancia tiene que haber una persona con un determinado conocimiento contenido que el otro no la tiene, que hay una segunda persona o más de una que no tienen ese conocimiento o ese contenido, esa competencia, y que desean aprenderla. Entonces hacen un acuerdo entre la persona que posee el conocimiento y la persona que no lo tiene, digamos, para poder adquirirlo, cosa que al final del proceso los dos obtengan lo que antes solo tenía uno. Esa es una definición genérica de enseñanza que en las instituciones educativas tiene cierta variabilidad en lo que es la enseñanza en las instituciones educativas. ¿Por qué? Porque en la escuela el conocimiento se da secuencialmente año por año, ¿no? Año por año tenemos distintas competencias que son seleccionadas en el contenido curricular, legitimadas por la sociedad a través de este contenido curricular, y esas competencias, esos contenidos, los docentes los van a ir enseñando año por año, los mismos, pero con mayor cantidad y generalidad de conocimientos, ¿no? Entonces, en la escuela no es que el alumno va a tener siempre el mismo conocimiento que el docente tenía, sino lo que el docente planifica y desea transmitir, ¿sí? Ese conocimiento sí, pero no queda en una condición de igualdad, siempre hay cierta asimetría en la relación, ¿no? En la relación que se produce. No quiere decir esto que esa asimetría tenga que ver con un verticalismo autoritario, ¿no? Por el contrario, hoy en día se trata de que el aprendizaje se produzca en ambientes lo más horizontales posibles. Que eso también es una transformación de la institución educativa en la actualidad. Los chicos participan, ¿de qué manera, Trini, en relación al aprendizaje, a la educación? ¿Cómo es tu relación con ellos? Y si tenés casos específicos donde tengas que charlar con un alumno aparte, proyectarlo, ocuparte de él individualmente, son cuestiones que
Las trayectorias educativas, sí, son se cuestiones llaman que trayectorias educativas. Sí. Eso que el chico necesita. Sí, hoy en día no creo que sea solo yo, digamos, hoy en día hay un montón de docentes que nos ocupamos en cierta medida de que el alumno no abandone la institución educativa y de saber cómo está, en qué condiciones está. A eso si me refería. Está en las condiciones necesarias, o sea, cuando vemos alguna diferencia en el rendimiento, cuando notamos durante el proceso de enseñanza que tiene algunas dificultades para aprender, para algunos asimilar, cambios. para adquirir, ¿no? Sí, para adquirir. Preguntamos y ahondamos en cuestiones que por ahí tienen que ver más con su vida personal y no con su vida académica e institucional. Siempre es para saber y para poder mantener su trayectoria en el sistema, y que ante una dificultad en un determinado tipo de aprendizaje, por algún tipo de problemática que puede ser relacionada a la manera en que está dada la materia, en los conceptos, lo que debe aprender, o puede estar relacionada a un problema vincular, relacional, fuera de la escuela, que no tiene nada que ver con el problema exclusivamente de la institución. También se trabaja con ellos, y en los casos de ser necesarios se convoca al gabinete, se notifica también a los directivos de la institución, con el fin de poder encontrar una solución a la problemática del estudiante. Siempre el objetivo que tenemos es el de mantener la trayectoria, el de que no quede en el camino, que pueda cumplir con sus derechos, que pueda tener el título, que pueda recibirse, que haya inclusión, que pueda aprender, no que pueda recibirse, que haya inclusión, que pueda tener el título sin aprender, ¿no? Esto es lo importante. El tema es su formación. El tema es cómo podemos facilitar su paso por la institución, cómo podemos ayudar a destrabar en los momentos en que distintas circunstancias, como pueden ser el tema de la droga o el tema de la violencia familiar, o el tema, que son temas bastante importantes que obturan en determinados momentos el aprendizaje de los niños y de los jóvenes, por estar viviendo situaciones a veces que superan la capacidad de poder estar presente con la atención puesta en eso que necesita aprender, digamos. Entonces, exacto. En ese momento sí es muy importante poder hablar, poder encontrarnos con cada estudiante, poder hablar con ellos, saber qué es lo que les está pasando y dar intervención a todas las instituciones que corresponden, porque también como docentes somos agentes del Estado. Digo, esto también es importante rescatar. Nosotros como docentes no tenemos solo la tarea de enseñar, y nuestra tarea no está solamente en el aula y en el vínculo y en el encuentro áulico. Y no es solamente transmitir conocimientos, nuestra tarea también tiene que ver con facilitar y promover el desarrollo autónomo de la persona, ¿no? Llegar a poder facilitar que el otro obtenga no solo conocimientos, sino valores, sino que pueda estar dentro de, ¿no? Que pueda vivir una vida plena dentro del marco del derecho, no fuera del derecho. Digo, esto también parece poca cosa, pero en realidad es mucho, es muchísimo, porque la mayoría transita por lugares que son los bordes, ¿no? Lo vemos todo el tiempo, pero la mayoría de las personas en este momento están transitando por los bordes, porque es la única manera que por ahí tienen de sobrevivir. La situación política, económica y social de muchas familias no permite ser sujeto de pleno derecho. Es grave, pero es cierto. Y esto se ve en la escuela, porque los nenes van con hambre, porque llega la hora del recreo y se agarran la panza diciendo que tienen hambre, le preguntamos qué comieron y te dicen una lechita. Por ahí la leche es la única comida que tienen, fueron sin almorzar. Y sí. Bueno, la atención no es la misma. No. Un chico con hambre no puede aprender de la misma manera que aprendía. Y esto está pasando en escuelas del centro, que antes no se veían tanto en las escuelas del centro, ¿no? Se han generado
Evidentemente la situación actual es muy difícil porque a veces escuchamos decir, bueno, hay más chicos en el centro educativo, bueno, quiere decir que esos chicos no pueden estar comiendo en su hogar. Se han generado montones de comedores que espero se mantengan, que se hicieron durante esta campaña política, y realmente asistían muchos chicos, y esa merienda de la tarde era ya su único alimento hasta el otro día. Esto influye muchísimo. Tiene una cierta gravedad institucional importante, pero no solo a nivel educativo, digo, a nivel Estado, a nivel social, porque uno de los derechos más básicos es el de la alimentación, porque sin alimentación no podemos vivir, digo, tiene que ver con la supervivencia. No, incluso los retrasos madurativos con que uno a veces recibe a un niño tienen que ver con su falta de alimentación, que ha obturado su parte neurológica, o como quiera llamarle, tiene dificultades de aprendizaje. Sí, la posibilidad de un desarrollo sano y pleno, ¿no? De desarrollarse en todas sus potencialidades. La verdad es que hay una crisis económica y social fuerte, que también tiene que ver con valores, que también tiene que ver con educación, que también tiene que ver, no solamente tiene que ver con lo económico, digamos que todo esto se nota en la escuela, porque hay muchos chicos que van sin comer a la escuela, no porque les falte el recurso. Algunos sí, porque les falta el recurso, porque tienen que asistir a comedores, porque necesitan una ayuda social más importante, una presencia del Estado de otra manera, ¿no? Que asiste a esa familia. Pero otros, la asistencia pasa por otro lugar, pasa por el lugar de no prestar atención, de que los padres se corran del lugar de asistir a los niños y del cuidado que los niños necesitan, justamente porque son niños. Digo, el ser humano nace indefenso, es el único animal que nace en estado de indefensión completa y que no puede sobrevivir sin el otro, ¿sí? Digo, esto ya nos debería dar, digamos, una idea importante de la presencia de los otros en nuestra vida, ¿no? De todo lo que significa. Pero además, en ese estado de indefensión, si lo dejo solo, digo, si no le doy, no lo abastezco con lo que necesita, digo, no puede crecer sano. Digo, esto sí es importante, no solo es amor, también hay que alimentarlos. Digo a todos los padres, hay que alimentar a los niños, los tienen que levantar más temprano, les tienen que dar la leche cuando se despiertan, y le tienen que dar la comida al mediodía. No pueden saltearse la comida del mediodía porque el nene va a la escuela a la 1 de la tarde. La mamá, el papá, la abuela, la tía, la persona que esté a cargo debe alimentar a los niños antes de ir a la escuela. Esto es muy importante porque se pierde, es como se levanta tarde, te dicen los padres, ¿no? Las personas a cargo. Y desayunó. Se levanta tarde, entonces le doy una lechita y va así. Y va así, ¿no? Y sigue así, hasta que vuelve de la escuela y se toma otra lechita. Y después va a hacer alguna actividad como fútbol o como cualquiera de las otras actividades, hockey, ¿no? Muchas de las actividades que hay disponibles deportivas, vuelve a la casa, por ahí se da un baño y a veces ni comen, porque quedan cansados, se van a dormir y les faltó una única comida, digamos. Entonces, esto sí es grave. Comen salteado. Muy grave. Y no son chicos que, algunos no son chicos que les falte la posibilidad de la alimentación por una cuestión económica. Digo, lo vuelvo a recalcar, son chicos de hijos de clase media, gente que puede alimentarlos, pero que por una cuestión horaria o de trabajo o porque el nene no lo molesta si está durmiendo toda la mañana, que eso, ¿no? Es una hábitos realidad. Y costumbres, no le dan de almorzar a sus hijos. Digo, y después de pronto pasan este tipo de cosas. Digo, lo he visto bastante seguido y no solamente lo veo con chicos que después terminan en consultas
anda mal en la escuela, mirá, no entiende, no lee de corrido, algo le pasa, ¿no? Después vienen los padres a consultar y después cuando vos empezás a preguntar, te empezás a dar cuenta que pasan todo este tipo de cosas. Digo, ¿dónde está la raíz del problema? ¿No? Exacto. ¿Dónde está la raíz del problema? Porque si los hábitos son fundamentales, crear costumbres, hábitos, los hábitos alimentarios son muy importantes, no es poca cosa, porque eso va a depender el pleno desarrollo de la persona y va a depender todo lo que pueda aprender, y el aprendizaje en la persona lo constituye. Es lo que nos diferencia de cualquier otro animal como personas, es nuestra capacidad de aprendizaje, es lo que nosotros podemos aprender. El aprendizaje, el conocimiento nos constituye como persona, nos humaniza. ¿Dónde está la humanidad si no? ¿No? ¿Dónde se encuentra esa diferencia? Digo, y en esto es donde tendríamos que hacer hincapié. Cuestión, sí, yo creo que vivimos una cuestión de cambios, pero cambios en el sentido de las relaciones humanas, de los vínculos que generamos, que sean fuertes, que sean verdaderos, que sean lazos indestructibles, para que los chicos sean más felices, porque bueno, los 3 primeros años de la vida de un niño son fundantes, y yo quería preguntarte, en el caso de niños que necesitan una educación especial, ¿cómo está la parte de integración en la escuela común? Porque antes había dificultades. Mira, depende mucho de las instituciones, de las escuelas. O sea, es que no en todas las escuelas se incluye desde el mismo lugar. Ahora, en este momento, casi no se habla de integración, sino de inclusión, ¿no? Sí. Se habla de inclusión de los chicos con necesidades puntuales de aprendizaje, con algún déficit en alguna de aprendizaje puntual, por ejemplo, un déficit en dislexia, pero no se habla de discapacidad porque sea disléxico, ni se habla de, y se lo integra, y la integración tiene que ver con la inclusión en el sistema común directamente. Después hay algunos casos que sí están integrados y que pasan un tiempo en la escuela común y un tiempo en la escuela especial, ¿no? Con diferentes docentes, con una maestra integradora que va y viene. Digo, hay distintos casos porque ninguna necesidad educativa es igual a la otra, porque depende de cada sujeto y somos todos... sencillamente es así. Somos todos muy diferentes, ¿no? Somos tan diferentes que necesitamos resultados diferentes y necesitamos intervenciones pedagógicas diferentes, diferenciadas para nuestra necesidad, para nuestra complejidad. Hay muchos niños que tienen, por ejemplo, déficit de atención con hiperactividad y algunos sin hiperactividad, pero el déficit de atención está. Tenemos chicos que... Antes se acudía mucho a la medicación, algo que siempre me pareció terrible. A lo mejor habrá casos en que esto es totalmente necesario, pero... Sí, por suerte hoy está tan estudiado y hay tanto conocimiento y desarrollo desde las neurociencias, muchísimo conocimiento y desarrollo de las funciones cerebrales, de las áreas del cerebro que se trabajan para cada tipo de aprendizaje. La verdad es que está tan desarrollado todo y hay tantas investigaciones y tantos estudios que se pueden hacer que se sabe específicamente cuál es la necesidad en el caso de que la dificultad sea orgánica, ¿sí? O sea biológica. Se sabe específicamente si es un neurotransmisor, si es una enzima que necesitamos que se medique para que ese neurotransmisor comunique y haga sinapsis en el sistema nervioso central. Entonces la comunicación corporal de acuerdo a las necesidades y a las demandas del sujeto. Digamos, hay un montón de cuestiones que se saben, que hoy, digamos, médicamente lo que es orgánico tiene solución a través de la medicación y la verdad que en muchos casos es necesaria. Ahora, hay muchísimos otros casos
que sin ningún tipo de estudios de ninguna clase neurológicos, que son necesarios antes de medicar, se medican. Eso sí trae aparejado enfermedad, pero la enfermedad se produce a través de la medicación. Es al revés, el niño no estaba enfermo y se lo enferma por medicarlo innecesariamente. Digo, esto sí ha sucedido, y lo que tiene de grave es que cualquier medicación de ese orden afecta, cualquier tipo de drogas de ese orden, neurológicas, afectan las capacidades de aprendizaje, como afectan también la posibilidad de evocación de los aprendizajes que se hicieron durante la medicación una vez que no la consuma, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el sujeto, todo lo que aprende bajo un determinado tipo de medicación, una vez que no la tiene, no puede recordar aquello que formaba parte de su bagaje de aprendizaje, sí, que tenía y que usaba en su vida diaria, en su práctica, una vez que estaba medicado. Digo, esto sí es, por eso digo, es muy importante saber cuándo es necesario, por qué es necesario, y que todo eso se puede hacer hoy con muchísimos estudios que hay de todo tipo y de toda clase, ¿no? Porque no tenemos desde las tomografías computadas hasta, ¿no? Sí, digamos, tenemos tanta cantidad de estudios médicos que se pueden hacer al respecto como para saber realmente si necesita o no necesita medicación. Me parece que sí, antes de medicar a un niño, siempre los padres tienen que estar atentos de que no haya ningún psicopedagogo, que además no debería un psicopedagogo medicar, pero que no haya ningún psicopedagogo, ni alguien que oriente, pediatra, ni ningún, ¿no? Que medique neurológicamente sin tener los estudios que corroboren que necesita determinado tipo de medicación. Digo. Perfecto. Esto sí es importante porque si no estamos enfermando al niño, ¿sí? De lo contrario, un niño que por ahí solo tenía un problema de otro orden, que era momentáneo, pasajero, que, ¿no? Que puede estar vinculado a que los padres se pelean en la casa, digamos, y no el mal comportamiento, puede ser que sí, no tenga nada que origen, ver, puede ser que no tenga nada que ver con algo orgánico, ¿no? Si le doy, lo medico, lo enfermo. Bueno, esto sí lo tuyo tiene que ver con una vocación, y yo siempre digo que antes las personas se recibían de maestros porque eran 5 años, y entonces por ahí la chica no se iba a estudiar medicina porque el novio no quería que se fuera, eran otras épocas, y realmente para poder ser también en la vida y encontrar un lugar en el mundo hay que tener una vocación. Y yo por eso, como sé que vos tenés una gran vocación, hemos hecho este programa que está terminando, ya el señor camarógrafo me hizo la ceñita de corte. Yo quiero decir que se ha pasado realmente rapidísimo, y los conceptos que has vertido siento que a mucha gente le va a servir. Por eso te agradezco infinitamente, Trini, el haber estado aquí hoy, y ya vamos a encontrarnos para tratar temas específicos, o que vengas en algún momento con alguno de los grupos a los que perteneces, grupos de investigación, de ayuda, de acompañamiento. Ya lo vamos a hacer. Muchas gracias. No, de nada, gracias a vos por invitarme. Un gusto. Y para el sábado, un feliz cumpleaños, porque este programa tiene olor a afecto. Te saludo, me despido de vos. Gracias, Trini, por haber venido. Y te digo, realmente intenta vivir lo mejor que puedas. Vivir con deseo, que es de lo que estuvo hablando Trinidad. Sentir un deseo es tan importante como estar alimentado y como educarnos. Sentir todo eso es ser. Esto ha sido No hay peor sordo. Te tiro un beso, me despido con el corazón. Hasta la próxima semana. Gracias, señores camarógrafos. Hoy ha estado, además de Marcelo Castaño, nuestro querido amigo Bocha Landi. Gracias, Trini.